vayamos a tener ningún inconveniente. De mi parte, pues, es acompañarlos, yo los voy a ir escuchando, estoy conectado aquí al lado en el otro equipo, voy a ir participando, al igual voy a estar con los audífonos porque si no, no podría, pues, como tal, escuchar. Pero la idea es recibir el apoyo, en este caso, de cada uno de ustedes. Yo por ahí envié al grupo del WhatsApp las indicaciones pertinentes para que lo hagamos de una manera en orden y sin inconvenientes. ¿Listo? Porque realmente, pues en eso sí tengo que ser muy franco y muy transparente. Por uno o dos personas o tres de pronto, probablemente que pues muchas veces el ser humano piensa en un, sino en uno, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a veces también es importante esa frase que dice, hoy por mí, mañana por ti. Entonces, pues siendo así, de una u otra manera, yo también tengo algo que indicarles acá para ir haciendo como el ensamble de la información del día de hoy. Espérenme que habilite aquí la plataforma porque está bastante lenta. Nosotros estamos llegando a la unidad número 4. La tengo en mi mente porque realmente durante esta semana la labor fue bastante dispendiosa. Eso que llaman seguimiento, acompañamiento, ¿sí? Transferencia del conocimiento con material adicional, pues probablemente uno lo hace de aquí para allá de la mejor intención, ¿no? De la buena fe, para que lógicamente las cosas se lleven a cabo como yo siempre les he enseñado, ¿no? De una manera correcta, de una manera ética, de una manera transparente, porque ustedes comprenderán que en estos momentos, así como están las circunstancias de la vida, pues no solamente se trata de cumplir, ¿no? Sino se trata de hacerlo de la mejor manera, ¿cierto? De una manera elegante, de una manera sobria, de una manera profesional como tal, ¿verdad? Entonces yo por aquí tengo habilitado, ustedes como se pueden dar cuenta ahí, efectivamente a través de la plataforma, ya veo que vemos 26 conectados. Le pedí el favor ahí a mi estimada, quien ahorita pues tomará mis palabras o retomará más bien. Lástima que aquí la plataforma no me deje como colgarme rápidamente para hacer el... Ah, bueno, ya, estaba bastante pegadita. Entonces yo sigo como siempre, en todas las clases me toca hacerlo, ¿no? Igualmente aquí hacer algunas recomendaciones varias, pues no pretendo que nos peguemos directamente a la plataforma, pero sí es importante de cierta manera tener presente allí, por ejemplo, para el curso de nosotros, en el caso de Jaime Andrés, de Darling, de Michael, de Diana Carolina Flores y igualmente de Edwin, al menos hasta ahí podría yo llegar, recomendarles, a menos de que estemos al día en las actividades, pues lógicamente el ingreso constante a la plataforma, ¿no? Que es donde se encuentra el material complementario y la información que se supone que ustedes a través de esta metodología de estudios deben de tener presente para seguir aprendiendo, ¿no? ¿Vale? Entonces es una pequeña indicación, no la descuiden, no solamente en esta materia, sino a futuro, probablemente les toque conmigo más materias o probablemente no. Entonces de mi parte, pues es iniciar, recuerden que nosotros tenemos unos grupos de trabajo ya establecidos o ya hechos, ¿verdad? Y que ahí va a ser funcional e importante la actitud con C y con P en la tarde del día de hoy. Bien, entonces estamos hablando acá de unos grupos que iniciaríamos en su orden tal cual como los tenemos. Recuerden que somos 12 grupos, empieza el grupo Omaira, que ya les revisé su presentación y realmente me les quito el sombrero, los felicito, no solamente a ustedes, sino a los grupos que siguen a continuación, como el de Guadalupe, el de Blanco, Hoyos, como tal, porque me doy cuenta de que independiente de que yo haya dicho 8 o 7 diapositivas, vi el esfuerzo, veo allí gente que realmente toma muy presente, ¿sí? Y muy cuidadosos de escuchar las direcciones que está dando muchas veces el profesor desde acá, ¿no? Entonces, quedan todos cordialmente invitados. Yo, como siempre, como buen anfitrión, pues tengo que hacer la apertura como tal de lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, vean que en un curso de, pongan ustedes 36, 37 personas, ahorita que hasta ahora estamos iniciando, pues ya vemos 26, 27 ya conectados. Entonces tenemos ahí unos grupos de trabajo, ¿no? Unos grupos de presentación de las diapositivas. Entonces yo voy a quitar mi presentación, ¿sí? Ya se encuentra mi estimada aquí conectada, la chica que me va a ayudar, o aún no. Hola, profesor, señor. Buenas tardes, compañeros. Hola, Valentina. Lo que menos me esperaba yo que su merced me cambiara el nombre. ¿Cómo así que Valentina Gómez? Y yo su merced la conozco por otro nombre. Ay, profe, no sé qué le pasó al equipo. Es el nombre de mi hermanita. Qué pena, profe. No, no, tranquila, no, es que, pues, o sea, yo los tengo muy presentes. Es más, que días, le pido excusas a Edwin, que días que me pidió un favor,
pero muchas veces, entre semana a veces es complejo, pero creería yo que por eso tenemos un grupo de estudio, ¿no? Tenemos un grupo de comunicación, un grupo de información. Entre ustedes también, hijos, se pueden apoyar. Yo por eso pasé información, inclusive de temas laborales, como les decía la clase pasada, porque yo no lo hago porque me toque, yo lo hago porque me gusta. Que los estudiantes, independientemente de que hayan visto o no hayan visto materias conmigo, la materia que les toque con el profesor John Jairo Espinosa tiene que ser vista de la mejor manera y a través de las herramientas, y eso nadie nos lo puede quitar. Yo, modestia aparte, ¿sí? Yo todavía no me despido porque nos despedimos la próxima semana, así sea a través de un video cortico que yo les prepararé o les haré posteriormente, porque me gusta cerrar las cosas como son, o los ciclos, los procesos educativos y académicos como son. Bien, entonces hay unas temáticas, niños. Yo voy a dejar de presentar aquí mi pantalla y va a empezar el orden, el grupo número 1, el grupo número 2. Profe, que es que el grupo 2 somos nosotros y nosotros le pedimos permiso a la clase pasada. Tranquilo, no hay rollo, no hay problema, no se preocupe. Entreguemos ahí la presentación de lo que es el YouTube, la presentamos por acá o mandamos el link a través directamente de acá de la comunicación y nos sentamos y lo vemos ahí cada uno, ¿vale? En eso no hay margen de error. Y luego continúa el otro grupo. Eso es lo de menos. Total, yo ya empecé, creo yo, me corrigen. Ya estoy aquí grabando, entonces yo les dejo ahí grabada la intención. Yo los estoy escuchando de aquí a poquito, al menos trataré de hacer unas 2 o 3 intervenciones sobre el final. ¿Listo? Entonces, por favor, me le prestan mucha atención ahí a mi estimada para que ella nos colabore con la información de los grupos y hacemos la exposición, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, profe, muchas gracias. Vale. Entonces, ¿quién empieza? Grupo número 1. ¿Qué tema es? Ah, ¿verdad que es el grupo Mayra? Listos. Sí, señor. Buenas tardes, profe. Tenemos lo de la Contaduría General de la Nación, como pues la página principal y como el contenido general. Excelente, bien. Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros somos el grupo número 3, conformado por Omaira, Luisa, Fabián y quien les habla, Judy Rodríguez. El tema que nos correspondió fue la Contaduría General de la Nación. Esta fue creada por la Ley 298 de 1996, que en su artículo 3 y 4 corresponden a las funciones que debe cumplir el contador general, como uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública. También habla o explica sobre la elaboración del balance general y que este debe ser sometido a una auditoría de la Contraloría General de la República y presentarlo al Congreso de la República, pues para que así puedan hacer tanto su análisis intermediario por la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes y pues que asimismo lo puedan conocer. Este tiene un plazo previsto por la Constitución Política. Bueno, aquí encontramos las funciones de la Contraloría General de la Nación. Entre ellas podemos ver que son determinar las políticas y principios de las normas del sector de la contabilidad en el sector público, emitir conceptos y resolver consultas relacionadas con las normas, establecer los libros de la contabilidad, elaborar informes que le soliciten a la Contabilidad General de la Nación y a las instituciones que están inscritas a ella. También tiene como una función es imponer, bueno, o establecer a los funcionarios responsables en cada departamento de la Contabilidad General de la Nación. Realizar estudios y emitir certificados e informes que le soliciten a la contabilidad. La Contaduría General de la Nación tiene 4 grupos internos de trabajo que son el de planeación, el logístico de capacitación y prensa, el jurídico y el de control interno. También encontramos la Subcontaduría General,
que está dividido en cuatro también, en cuatro grupos. Se encuentra la investigación, la centralización de la información, la consolidación interna de la información y la Secretaría General. Siguiente. La subcontaduría tiene tres grupos. El primero es general y de investigación. El segundo es descentralización de la información y el tercero es de consolidación de la información. Cada uno de estos grupos tiene diferentes funciones que cumplir, entonces aquí pues resaltamos como las más importantes, ya que pues habían bastantes, entonces dirige, realiza, evalúa procesos de investigación contable. En los tres grupos hay muchas funciones que son parecidas, entonces, pues por eso, digamos, él dirige, realiza y evalúa procesos de investigación contable, es para los tres grupos. Propone las normas y los procedimientos, emite conceptos y absolver consultas sobre contabilidad. Funciones para la centralización de la información, como las más importantes y diferentes a las que ya nombramos, le establece las directrices de la información financiera, administra el sistema consolidador de Hacienda y presenta asistencia técnica a los entes públicos y realiza vistas de control. Y para el grupo de consolidación de la información, funciones diferentes a las ya nombradas, está buscar la participación de los organismos internacionales, determinar el diseño y medios de rendición de la información financiera y velar por la calidad, seguridad lógica, física y la integridad de la información que se procese. Listo, muy bien, excelente. Vamos a recordar una cosa aquí importante, ¿no? El tiempo, y yo sé que en esta presentación hay como 4 o 5 diapositivas más. Así como vamos bien, pero entonces vamos, al grano, de una, ¿vale? Para que nos quede ahí el mensaje directo. Muy bien. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, la convergencia de la contabilidad, este régimen es procedente. Inicia pues el régimen de la contabilidad pública, aparece en la resolución 354. De este se desprende el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable Pública. Todos estos van pues como entrelazados, el plan de contabilidad pública con el marco conceptual, estructura y descripción de las clases y el manual de procedimientos a su vez con el catálogo general de las cuentas, los procedimientos contables y los instructivos contables, que todo esto va enlazado en la ley 1314-2009. Bueno, para establecer esa convergencia, esa modernización de la regulación contable, pues se crearon dos modelos. Primero que todo fue en junio de 2013 con el de las empresas que cotizan en el mercado de valores. Y hay tres periodos, como podemos ver en la diapositiva: periodo de preparación obligatoria, el de la transición y el de aplicación. Para eso también se sacan las resoluciones y también se sacó posteriormente el modelo para las empresas que no captan ni ahorran en la administración pública. E igualmente así serán los periodos de preparación y aplicación los periodos de preparación, de transición y de aplicación. Bueno, para el cronograma para entidades de gobierno están las del periodo de preparación obligatoria, que es entre el año 2015 y 2017. A esta se le hizo una modificación con la resolución 693 del 6 de diciembre del 2016 y para el periodo de aplicación del año 2018. Pues dice que la ley 1819 del 2006 en su artículo 355, saneamiento contable, entidades territoriales, año 2017 y 2018. La estructura del régimen de contabilidad está dividido en cuatro campos: el marco normativo para entidades del gobierno, el marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran el ahorro del público, marco normativo para las empresas que cotizan en el mercado de valores o que captan o administran el ahorro público, y el marco normativo para las entidades de liquidación. Omaira. Ya.
Bueno, pues en Colombia el concierto latino de la convergencia contable pública inicia desde el 2018, teniendo pues como una tendencia hasta el 2024 más o menos, que es lo que se pretende tener esta convergencia. Las estadísticas de las finanzas públicas, ¿me permite la siguiente, Yu? Las estadísticas de las finanzas públicas, iniciamos pues como con un cuestionario anual de estadísticas de finanzas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el certificado de disponibilidad de los recursos de la nación, un programa de gasto público y rendición de cuentas, participar en actividades del Sistema Estadístico Nacional, el Sistema de Información para la Gestión Financiera, implementos del DANE y pues otros. Entre los otros encontramos pues como las reformas tributarias, los indicadores financieros, la evolución patrimonial del sector público en Colombia y pues otras características que también se manejan. A su vez, pues hay algunas implicaciones en la implementación del nuevo marco normativo. El impacto de la situación financiera en la entidad por el retiro de activos de la incorporación y la incorporación de pasivos a partir de las definiciones del activo y el pasivo como nuevo marco normativo. Tenemos pues mayores demandas en torno a estimaciones y implicaciones de juicios profesionales, criterios transversales de reconocimiento, reconocimientos de activos a partir de criterio de control y de no propiedad, desarrollo de procedimientos de cada una de las entidades para efectos de evaluar indicios de deterioro y por mayor exigencia de la información a relevar. Pues esta es como toda la información que quisimos presentarle de la Contaduría General de la Nación. Muy bien, excelente. Muy chévere esa presentación. Entonces, ahí están los mismos, no hubo cambios en referencia a las personas, ¿verdad? Los que me informaron, esos son. Sí, profe, los que somos. Somos los que Somos somos. los que estamos. Sí. Estamos los que somos. Esa es la Somos los que bien. Así es, no nada hay que enviarle una materia de contabilidad gubernamental o pública de una universidad externado ni de una universidad javeriana. Así tal cual es. Cátedra de temas públicos. Así es. Muchas gracias. Segundo grupo, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. ¿Se ve? De casualidad se ve la presentación. Sí, señora. Está proyectada. La puedes poner en presentación para que se vea un poco más. Listo, muy bien. Entonces, NIF para el sector público, ¿verdad? Sí, señor. Vale, adelante, hijas. Hijo, si hay algún chico, me perdona. ¿Ya? Bueno, buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Lina María Rocha, Ana Carolina Galindo, Mayra Alessandra y mi persona, Guadalupe Blanco. Mi amor, un favor, dale ahí en la opción de presentación, mi vida, dale la opción ahí del cuadrito para que sea más bonito, ¿vale? Y le vas dando a avanzar para que te quede en modo presentación. Ahí como un poquito más para allá donde tienes el mouse. Bueno, no, en este mejor. ¿Aquí? Sí, dale. ¿Ya? Dale otra vez, pícalo, porque creo que no lo picaste ahí. Pues ahí me queda como presentación. No, entonces dale, fresca, dale, adelante. Lo importante es el contenido. Dale, fresca. Bueno, se trata sobre las NIPS para el sector público. Debemos entender que el sector público se refiere a gobiernos nacionales, regionales, locales y entidades gubernamentales relacionadas por medio de los cuales es Estado. ¿Qué son las NIPS? Las NIPS son normas desarrolladas para el sector público y por lo general establecen el mismo tratamiento de las NIF, solo que para este sector público. ¿Cuándo deben aplicarse? Deben ser aplicadas en la preparación de informes financieros de propósito general,
que tengan la intención de satisfacer las necesidades de usuarios que de otra manera no pueden generar reportes para satisfacer sus necesidades específicas de información. En el sector público, igual que en el sector privado, es... Guadalupe, un favor, tú estás pasando las presentaciones, hija, es que no se mueven. Yo tengo aquí la pantalla en una misma presentación. Qué pena. Espéreme. La idea es que se sientan tranquilos y se sientan cómodos haciendo lo que estamos trabajando, ¿no? No como un grupo por allá de sistema de gestión de hoy a las 8 días que me dicen, uy, no, ¿qué maneras poner? Yo, no, a ver, no es una exposición, es una socialización de un tema que se supone que usted debe manejar. Entonces, yo sí, a ver, tranquilitos porque el profe está ahí, no, el profe no se ha ido. Estoy haciendo otras cosas, pero aquí estoy presente, ¿listo? Adelante. Ahora sí, ¿se pasan? Sí, señorita, ahí está. Y ahora sí. Bueno, NIF para el sector público. Debemos entender que el sector público son gobiernos nacionales, regionales y locales. ¿Qué son las NIFs? Las NIFs son normas desarrolladas para este sector, que tienen el mismo tratamiento que las NIF del sector privado. Perdón. ¿Cuándo deben aplicarse? En la preparación de informes financieros. Igual que el sector privado, las NIFs en el sector público se dividen en 3 grupos, el 4, el 5 y el 6, los cuales también tienen cada uno tiene su regla para la aplicación de estas NIFs. Listo. Entonces, la importancia de la aplicación de las NIFs se refiere a que los reportes financieros preparados según las NIFs permiten a los usuarios valorar la responsabilidad para todos los recursos que las entidades públicas controlan. Además del despliegue de los recursos, evaluar la posición financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivos de cada entidad. Esto para tomar decisiones que para proporcionar recursos a otra entidad o hacer negocios con otras entidades. Dentro de las NIFs existen unos criterios de aplicación. Estos se fundamentan o están detallados en una edición del 2019 de Deloitte y son 3. Dice que lo primero, o sea, que las NIFs están diseñadas para aplicarse a las entidades del sector público que satisfacen estos 3 requisitos. La primera, que son responsables por la entrega de servicios para beneficiar al público y o para redistribuir ingresos y riqueza. La segunda, principalmente financian sus actividades directa o indirectamente por medio de impuestos y o transferencias provenientes de otros niveles de gobierno, contribuciones sociales, deuda u honorarios. Y la tercera, que no tienen como objetivo principal generar utilidades. Las entidades del gobierno que no entran dentro de estos criterios aplican las normas de información financiera del sector privado. Puedes cambiar la diapositiva, por favor. Listo. En cuanto a las NIFs, la entidad que realizó el marco conceptual para la información financiera con propósito general de las entidades del sector público es el IPSASB, International Public Sector Accounting Standard Board, y él fue el que desarrolló. Esta entidad fue la que la desarrolló y lo aprobó en búsqueda de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de las finanzas del sector público. Listo. Buenas tardes. Las NIF también para el sector público, así también como para el sector privado, está dividido por los diferentes grupos. Tanto en el sector privado está el grupo 1, 2 y 3, y para el sector público están los grupos 4, 5 y 6.
El grupo 4 es el marco normativo para las empresas que cotizan en el mercado de valores o que captan y administran recursos públicos. En el grupo 5 está el marco normativo para las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran recursos públicos. Y en el grupo 6, para las empresas del sector privado, aplican las NICs, que es la entidad está auditada por la IFAC. A diferencia pues de Colombia, muchos países desarrollados han optado por aplicar las NIC para las empresas del sector público. No aplican, sino que aplican las NIC plenas para las compañías de este sector. ¿Quién regula las normas contables para el sector público en Colombia? En Colombia, los que regulan estas normas son la Contaduría General de la Nación, los Ministerios de Hacienda Público y Crédito Público, de Comercio, Industria y Turismo. Obrando conjuntamente, expiden principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y de seguimiento de la información. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bien, la agrupación del sector público para la convergencia de las NICs. Entonces, en las empresas públicas son las cotizantes, que son las empresas que son emisoras de valores y sus valores se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Bueno, y ahí, chicos, perdóname, Lina, qué pena contigo, perdóname, hay que aclarar algo aquí importante, ¿no? Son 4 grandes grupos en el público, que no se les vaya a olvidar nunca, así como en el privado son los 3 famosos full pymes y micro, aquí son 4, no son 3. Estamos hablando de quienes captan, ¿sí o no? Cotizan, los que no captan, los que no cotizan, ¿verdad? Las entidades de gobierno, que son las únicas que utilizan, en este caso las NIF, porque el resto aplican NIC, NIC, SP, sector público, y hay un cuarto grupo que no lo tiene lo privado, que son las empresas en liquidación, que muchas veces ni siquiera la miramos, por eso ahí nace el tema de la hipótesis del negocio en marcha, más en lo privado que en lo público. El público lo tiene claro, pero nosotros en la parte privada, en el contexto privado no, ¿vale? Bueno, entonces en las cotizantes también encontramos las sociedades fiduciarias, los negocios fiduciarios cuyo fideicomitente sea una empresa pública que cumpla las condiciones establecidas en los literales procedentes. También está el Banco de la República y en las no cotizantes encontramos las empresas del gobierno en general, que son empresas que no cotizan en el mercado de valores, empresas que no captan ni administran el ahorro del público y las empresas que hayan sido clasificadas como tales por el Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas, según los criterios establecidos en el Manual de las Estadísticas de las Finanzas Públicas. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Profe, ¿puedo yo hacer una pregunta? Discúlpeme. Gracias. Pregunta, corazón, que aquí estoy. Bueno, profe, resulta que pues cuando estábamos haciendo esta investigación, en el caso mío me quedó como una pequeña duda. Tengo entendido que la IFAC son como las que auditan a las NICs, ¿es algo así, profe? O sea, ahí yo tuve como una pequeña confusión. No, la IFAC son como los miembros o las asociaciones, o más bien la asociación ligada a las que hacen los estudios de las NICs SP, que muchas veces las llaman las ICSAS. Las normas ICSAS son las mismas NICs SP. Entonces, así como el IADBI se encarga de las NIF, en este caso la IFAC es la dueña de lo correspondiente a nivel mundial de las NICs SP. Ah, ya, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno. ¿Seguimos? Muy buena presentación, eso es. Tercer grupo. Buenas tardes. Diana Carolina Flores. Hola, ¿Cómo profesor. vamos, señorita? ¿Bien? Bien, gracias. Me alegra mucho. Hija mía, ¿qué tema es? ¿Con quién estás?
con Joana Muñoz, Economía Naranja. Uy, por Dios, adelante, las escuchamos. Listo, ya les voy a compartir. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí, Diana. Sí, compañera, ya. Sacar un minuto aquí del tiempo, porque miren que a veces en la última sesión le toca a uno más o menos como hacer esto, ¿no? Entonces, de pronto, como para que tengan una idea de quién es el personaje que les habla, soy yo. ¿Listo? Yo soy el profe John, encantado de conocerlos a todos y pues realmente estamos ahí pendientes del tema. Adelante, continúen. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. A nosotros nos tocó Economía Naranja. Vamos a presentar Daisy Joana Muñoz y mi persona, Diana Carolina Flores. Listo, vamos a hablar un poco de qué es la economía naranja. La economía naranja es un modelo de desarrollo en el que la diversidad cultural y la creatividad son pilares pues de como transformación social y económica para el país y pues sus regiones. Este modelo cuenta con herramientas ya sea pues de desarrollo cultural, social y económico, y se fundamenta en la creación, producción y distribución de bienes y servicios culturales, creativos que se pueden proteger, ya sea por los derechos pues, de las propiedades intelectuales. ¿Qué actividades conforman pues como la economía naranja? Como les indicaba anteriormente, todas aquellas que hacen parte de las artes y el patrimonio cultural, material e inmaterial, las industrias culturales y las industrias creativas. ¿Cómo se desarrolla la economía naranja? Pues en este caso también en Colombia, es a través de una estrategia que reúne los pilares de organización e intervención de la política de economía naranja, en los que participan las diferentes entidades, ya sea del gobierno nacional. Esta iniciativa presenta una articulación sin precedentes para poder trabajar tanto por la economía cultural y creativa del país, que busca con la política, en este caso de la economía naranja, ellos buscan siempre como propiciar las condiciones para generar ya sea pues empleo digno en los sectores culturales, apoyar las generaciones y materialización de nuevas ideas, ya sean creativas y productos de innovación. También se busca favorecer la transmisión de conocimiento, fortalecer los saberes ancestrales y las prácticas de nuestro patrimonio cultural inmaterial, y pues de esta manera también se busca desarrollar el potencial económico del sector cultural y creativo para generar condiciones de sostenibilidad tanto en las organizaciones como en los agentes que las conforman, en concordancia cada uno con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, de acuerdo a la creación de esta política que fue en nuestro señor presidente, él tiene una serie de, digamos que de 7 Is, le llama así como una organización para poder definir la política de economía naranja, donde pues parte primero de la información, que es pues dar el conocimiento a los sectores culturales y creativos. Él se enfoca en la parte, digamos que, como decía mi compañera, en la parte de étnicos, digamos que de poca, ¿cómo se diría? De poca importancia, por decirlo así, digamos. Él lo que quiere es crear innovaciones con este tipo de audiencia. Así es. Viene una parte que es, no, Dianis, devuélvete por favor. Viene una parte que es la inspiración, que es la creación y pues empezar a enfocar a estas culturas en este tipo de política que está creando el presidente. Viene una parte que es la inclusión, que como decimos es esta parte de culturalmente población, quieres enfocarlos, incluirlos, formarlos y pues cambiarles como tal la mentalidad. Viene una parte que es la 4 y la 5, que es la industria, donde él dice que es importante el emprendimiento creativo, que más adelante les voy a explicar de dónde parte su idea y qué quiere potencializar, qué sector quiere potencializar en este caso. La asistencia técnica para el emprendimiento creativo,
y la integración con los mercados tanto locales como, digamos que él quiere llevar un proyecto internacional, pero pues digamos que lo primero es posicionar este tipo de culturas y posicionar el tipo de mercado que ofrecen. Viene una parte que es infraestructura, que es pues tener en cuenta o tener con él a la mano bienes públicos y poder darles el espacio que él busca a estos sectores culturales. Y finalmente termina con la gobernanza y financiación, que pues son las instituciones que él va, digamos que a controlar y a regir por medio de esta estructura. Siguiente, Dianis, por favor. Aquí es donde él dice que hay unos niveles de intervención, donde él inicia buscando, digamos que, proyectar y financiar el tema de las organizaciones sin ánimo de lucro que están en Colombia. Aquí habla del SENA, DPS, que son Jóvenes en Acción, las Artesanías de Colombia. Viene una parte que es la de emprendimiento, que es la que él quiere reforzar y sacar adelante, y es pues sacar personas del SENA, y con parte de Cámara y Comercio y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues digamos que enfocar y potencializar este sector. Y finalmente, cuando hablamos de una inclusión y un crecimiento, vienen a asociarse estos dos emprendedores consolidados y la gran empresa, que son las organizaciones con más nombre donde pueden, digamos que, ejecutar el proyecto. Siguiente, Dianis. Aquí Chicos, vemos... perdóname, Dianita, un segundo. Son las 4 de la tarde. Yo dejo claro algo. Somos 12 grupos. ¿Este sería la tercera o la segunda intervención? Tercera, profe. Muy bien. Entonces, las personas que pidieron permiso, esas son las que yo voy a revisar posteriormente, ¿sí? Pero llamémoslo que yo en el grupo lo que les daba a entender es, hagamos la gestión para que no quede el hueco y el vacío, ¿no? Porque lo que menos pretendo es obviamente quitarles, al contrario, aportarles. Entonces, de pronto, si no alcanzamos esas presentaciones finales en las que queden, pues lógicamente yo las trato, las reviso vía, en este caso, a través del aula, ¿vale? Entonces, agilicemos de pronto un poquitico, ¿bien? Vale. Vemos aquí un avance que es todo lo que ha avanzado el presidente con su ayudante, que no recuerdo el nombre ahorita. Ya va pues en el punto 7, donde está haciendo la pedagogía en su canal y pues con su pedagogía de inclusión de la política de economía naranja, y que es el diálogo con nosotros, que somos la ciudadanía, y empezar, digamos que, a avanzar con su proyecto y lanzamiento de los instrumentos para la implementación de esto. Siguiente, Dianis. Y aquí, en esta parte, ya para finalizar, la línea estratégica que él maneja en este momento es donde le está haciendo el tema de, como primer punto, así a grosso modo, es la industria y el emprendimiento, que es fortalecer el sector creativo. Viene la parte 2, que es la industria y productividad, que es una asistencia técnica a través del programa de fábricas de productividad. El tercero es una industria de turismo cultural, que es implementar estrategias para impulsar el turismo cultural. Vienen las 4, que son las artesanías. En este punto quiere fortalecer los laboratorios de diseño e innovación y pues articular el sector artesanal. El quinto viene una integración e internacionalización, que es articular una estrategia para la internacionalización creativa del país. El sexto es una integración de encadenamientos, que es un programa de acompañamiento orientado para optimizar la relación entre empresas y digamos que va a anclar el producto de proveedores y el objetivo para aumentar la generación de valor. El 7 viene una integración de promoción de clústeres, que es diseñar hojas de ruta que permitan establecer si se avanza con la implementación. Entonces digamos que es más una estrategia y un plan de acción. El 8 viene la financiación, que son atender las necesidades para el crecimiento de la industria naranja, a través de una línea de crédito que llama Exprimiendo la Naranja, que es pues ahí ya con el tema de los bancos. Una inspiración de propiedad intelectual, que es promover el uso y aprovechamiento de sellos, los sellos de marca como tal, y los registros de marcas individuales. Y la 10 viene siendo la gobernanza, que apoya la articulación de las regiones a la política de economía naranja y difunde bases y lineamientos como la oferta institucional, que pues eso lo abarca completamente el viceministro de Desarrollo Empresarial y el viceministro de Turismo. Y con eso sería todo. Gracias por su atención. Listo, muy bien, chicas.
chicos. ¿Cuál sería el cuarto grupo? ¿Qué tema sería? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Darling. Sobre la contratación. Excelente, ley 80, ¿no? Sí, señor. Bueno, nuestro grupo está conformado por Laura Carolina Rubio, Lady Caterín García y quien les habla, Darling Tatiana Triana. Somos el grupo número 5. A continuación vamos a dar qué es la misión y la visión. La misión es formar ciudadanos y ciudadanas en los conocimientos, valores y competencias del saber administrativo público. Esto es para el desarrollo de la sociedad, y el Estado maneja también el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades y las organizaciones prestadas de un servicio público. Y la visión nos habla que sobre la EPSA en el año 2019 será una institución de carácter universitario, de calidad académica, acreditada, líder en la transformación de la sociedad y las entidades públicas y las organizaciones sociales y el órgano consultor del Estado. Está en el saber administrativo público, difundiendo y generando conocimiento en los ámbitos nacional, territorial y como global. A continuación sigue nuestra compañera Lady. Buenas tardes. Seguimos con el marco legal. Encontramos la Constitución Política en el artículo 209, los postulados que rigen la función pública, la Ley 80, la Ley 1150, el Decreto 1082, donde expresan las reglas, los principios, medidas eficientes y transparentes y reglamentación del sector administrativo. En el decreto 4170 se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública. En la ley 1474 de 2011, normas de fortalecimiento de prevención, investigación. La ley 1508, establecimiento del régimen jurídico de las asociaciones públicas y privadas. La ley estatutaria 1757 del 2015 regula la iniciativa popular y normativa entre las corporaciones. El siguiente tema es el sistema de contratación. Mediante la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública se decretan los principios y normas para regular los procedimientos y articulando y armonizando todos los instrumentos: planeación, programación, presupuesto, control, administración, ejecución de obras, prestación de servicio, incluidas las de consultoría y compras. Y tenemos estas 4 etapas: etapa de planeación de contratación estatal, publicación de proyecto, apertura de licitación pública, pliegos definitivos, preparación de las ofertas, audiencias y adjudicación. Muy bien, Lady. Bueno, seguimos con los principios. Tenemos principios constitucional, donde encontramos la función administrativa, que pertenece al artículo 209. Allí resaltan pues el tema de la igualdad, de la economía, de la publicidad, de la celeridad. Luego tenemos el debido proceso en el artículo 29. Luego encontramos el artículo 333 de la libre competencia. También tenemos principios generales, que está el artículo 3, que más adelante vamos a ver todo el procedimiento que pues como que resaltan que pues en el menor tiempo y con los menores gastos. Está la ley 489 expedida en 1998, que también encontramos en el artículo 3. Tenemos la transparencia, que está en el artículo 24, ley 80. Este resalta la imparcialidad, la contradicción y las reglas claras. Y tenemos el de responsabilidad. Este es el artículo 26. Aquí resalta mucho pues el respetar los fines de la contratación, tener una vigilancia y velar pues por la protección de que todo sea imparcial, por decirlo así. Seguimos con los fines de la contratación estatal, que es el artículo 3 que mencionaba anteriormente. Este nos dice que los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos con la ejecución de los mismos, las entidades buscan un cumplimiento. Entonces tienen los fines estatales, la continuidad eficiente prestación de servicios públicos, la efectividad, donde velan pues por los derechos e intereses administrados y colaborados por la consecución de dichos fines. Tenemos los particulares, que por su parte tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con entidades estatales. Tenemos pues colaborar con ellas en un logro con sus fines,
y que se deben cumplir todas las funciones sociales como lo implican las obligaciones. Seguimos con el manual de contratación. El manual de contratación está orientado a que en los procesos se garanticen esos objetivos, donde manejan, pues hay muchos, pero se maneja, por ejemplo, la eficacia, que habla, digamos, sobre los procedimientos, digamos, logren su finalidad, removiendo los obstáculos. De hecho, también que las nulidades que resulten de vicios de procedimiento puedan sanarse en cualquier tiempo o petición del interesado. Se maneja también la economía, que implica que se adelanten procedimientos ágiles en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos a quienes intervienen en ellos. De hecho, que la documentación sea directamente autenticada, incluso en la parte personal, y también maneja la parte de la imparcialidad, que esta es donde denota la finalidad de los procedimientos en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación y exige la igualdad de tratamiento. Seguimos con la modalidad de contratación estatal. Tenemos por concurso en mérito, las licitaciones públicas, la selección abreviada, la mínima cuantía y la contratación directa. Vamos a comenzar por la de concurso por mérito. Estos concursos por mérito los podemos encontrar en la Comisión Nacional de Servicio Civil. Allí hacen las publicaciones desde lo técnico, profesional, tecnólogo, y allí se paga un estilo de un PIN, una cuota, dependiendo a qué se postule la persona, y publican las características que se va a tener en cuenta en el concurso, que se debe, pues, estudiar para estos exámenes, y pues esto tiene como unos pasos a seguir, que encontramos el estudio previo del proyecto, la resolución de apertura y pliegos de condiciones, la recepción y observaciones, las adendas, el cierre del proceso, una evaluación, una revisión y una celebración del contrato. Aquí resaltan los artículos 2, número 4, el artículo 5 de la ley 1150 del 2007, el artículo 32, numeral 2 de la ley 80 de 1993 y el numeral 3. También tenemos el artículo 2.212131, el siguiente, que es el 2.212137D, 1082, que pues es para proyectos de arquitectura. Estos concursos de mérito son muy interesantes. Yo tuve la oportunidad de participar en uno. El proceso es largo y digamos que las evaluaciones también son un poco complicadas, y ahí venía como lo que el profesor nos decía al inicio de cómo aprendernos qué contenidos tiene realmente el Estado y la contratación pública, porque preguntan mucho sobre esto y pues realmente uno se da cuenta que sabe muy poco sobre todo el tema público. Seguimos con licitación pública. Aquí podemos ver las etapas o los procedimientos que hace la licitación pública, que es la preparación, elaboración y la publicación del proyecto, tanto en el SECOP 1 como en el SECOP 2, solicitud de aclaraciones. Si hay algún documento que no esté en regla, pues piden como subsanar ese documento, la resolución de apertura a la licitación, respuesta de aclaraciones, inicio del plazo de licitación, audiencia. En audiencia pues ya, digamos, seleccionan ciertos clientes o proveedores para según si cumplió con todos los requisitos. El cierre de plazo de la licitación. Espérame, Lady, una cosita. Yo quiero dejar algo claro acá, ¿no? Este tipo de, llamémoslo así, ¿no?, de socialización de temáticas son de un valor agregado. Si ustedes miran la plataforma, niños, por ningún lado aparecen este tipo de informaciones, ¿sí? A eso vuelvo ahí. Lo que estamos tratando de hacer aquí como grupo de estudio, ¿verdad?, creo que estamos la gran mayoría conectados, es precisamente eso, es ir un poco más allá. Este tema de ley 80 realmente requiere, llamémoslo así, una explicación o más bien como un estudio más profundo. ¿Por qué? Porque mire que muchas veces se puede sentir de que estamos haciendo las cosas ahí como por correr y salir del paso, y no es así.
Aquí más de uno yo creería que al menos como tal tomó la presentación y esquematizó y estructuró lo que iba a indicar, ¿vale? Entonces es valorativo todo lo que hagamos. Miren que ahorita precisamente estando en las sustentaciones aquí presente, los jurados se quedaban admirados de que a mí no me tiembla la mano para poner un 5, o poner un 4, o poner un 3. Yo les decía a ellos, aquí se trata de valorar que las personas entendamos que cuando estudiamos tenemos que ir un poco más allá de la información, que no se trata solamente de lo que diga el profesor o lo que diga la plataforma, sino que son ustedes, es uno como estudiante, hijos, el que realmente se hace la información. Entonces, ahí vamos bien. Yo veo que las compañeritas están tratando, de cierta manera, de hacer algo en relación a términos que probablemente uno se copia, ¿verdad? Que, por ejemplo, el tema de Colombia compra eficiente, que colocar el tema en cuanto a lo normativo de la ley 80, que cuando hay elecciones se supone que un mes antes no se pueden hacer contrataciones de manera directa ni indirecta, se supone, ¿verdad? Pues miren que ahí quedan en el ambiente muchos huecos, muchos vacíos que, como yo siempre digo, eso no es tan malo que ocurra, al contrario, eso lo lleva a uno a mirar mucho más. Y nada que envidiarle directamente a unas finanzas públicas, que creería yo que le hace falta por ver. Esa sí no la dicto yo, esa la dicta un profe de economía o de otra interdisciplina, porque es un poco más cualitativa que cuantitativa, ¿vale? Pero ahí vamos bien. ¿Algo más para cerrar, mi estimada Lady? ¿Alguien que no haya participado de tu grupo? No, señor, pues íbamos al final, pues yo iba a explicar el tema del SECOP 1, SECOP 2 y de la tienda. Pues digamos que en lo personal yo trabajo con una empresa de obra de ingeniería civil y pues manejamos las dos plataformas. De una, mi vida, SECOP eso me 1 interesa. y SECOP 2. En el SECOP 2 digamos que nosotros lo miramos o se ubica, digamos que nosotros todo lo miramos por obra pública porque es el fin de la empresa donde trabajo. Y miramos qué requisitos tiene, que, por ejemplo, si nos piden para escuelas, hay unos requisitos que dicen que tiene que uno tener una experiencia de mínimo 2.000 metros cuadrados de construcción, si son adecuación, si son 1.000 metros cuadrados, profesionales también piden, esos profesionales tienen que tener también una experiencia y unos requisitos, son un montón de documentos que piden, y uno pues lo sube. Digamos que el SECOP 2 es toda la licitación se hace por medio de internet, mientras el SECOP 1 casi no, o sea, uno se postula, pero también la puede entregar física. Como en los procedimientos, como decíamos, hay una audiencia, entonces uno, después de enviar los documentos y después de que son aprobados, digamos que se presentan 500, pasa ese filtro, y quedan como 100. En la audiencia se hace un sorteo y quedan otros, ahí van eliminando y eliminando. Y ya digamos que quien define quien gana esa licitación es el presupuesto. Y depende de la TRM de las condiciones del pliego. Eso es como lo que manejamos nosotros. Listo, profe, pues sería todo. Teníamos contratación directa y contratación abreviada, pero pues no sé si el tiempo nos dé, profe. No, dale, tranquila. Ok. Dale, trata de resumirlo en 2 minuticos que nos quedan. ¿Listo? Please, qué pena. No te preocupes. Tati, dale, puedes seguir. Contratación, bueno, selección abreviada. Nos habla obviamente esta modalidad donde se lleva a cabo un proceso de selección más corto, y esta modalidad es usada para, bueno, maneja diferentes ítems. Uno de ellos es la adquisición de bienes y servicios de características técnicas, donde nos habla el artículo 2 de la ley 1150. La otra es subasta inversa, que es una puja dinámica efectuada presencial o electrónicamente. Esta está hecha por el decreto 1510 del 2013, el artículo 41. La ley 1150 del 2007 en el artículo 2 también nos habla sobre acuerdos marcos de precios, y nos habla también de contrataciones de menor cuantía que se determina de acuerdo con el presupuesto de las entidades, la prestación de servicio de salud, que es importante, y la enejación de bienes del Estado. Luego seguimos con contratación directa. Esta obviamente es muy clara, ya que la maneja el artículo 24 de la ley 80 de 1993, donde se puede celebrar contratos sin necesidad de realizar previamente un proceso de licitación pública o concurso, mediante un trámite simplificado. Es abreviado, es ágil, expedito,
que debe cumplir los mismos principios que la ley dispuso para el primero. Es un procedimiento reglado excepcional y de explicación e interpretación restrictiva al cual pueden acudir las entidades públicas para celebrar esos contratos en determinados eventos tipificados ante la ley. Pues ese es el tema de nosotros, la contratación, profesor. Esperamos que les haya gustado. A todos, sí, esto no es para mí, esto es para ustedes, ¿vale? Listo. Sí, señor. Siguiente grupo, please. Muy bien, excelente, así es. Buenas tardes, profe. Seguimos nosotras, somos el grupo 19. Estamos Su mercecita linda, antes de que no nos volvamos de pronto a, a ver, por ahí te dice el ajuste, ¿vale? Sí, profe, sí, ya lo vi. Muchísimas gracias. Un abrazo, cuídate. Adelante. Listo. Mi grupo es pues Cecilia Ramos y yo, Karen Hamra. En este caso, pues nosotras escogimos el tema de marco normativo de la contabilidad pública. Espérame a ver si... Ceci, porfa, compartes la presentación. No sé si ya la pueden visualizar. Presentar ahora toda la pantalla. Y ya se puede visualizar. Profe, los interrumpo. El grupo, el orden de los grupos no era por orden de grupos. Profe. ¿Ya se puede visualizar la presentación? Sí, ya. Sí, señora. Sí, señora. Mi compañera. No sé, pues es que el profe envió como los pantallazos y dijo como que en el orden que iban. Sí, eso fue lo que... Seguiríamos después de Karen y Luz. Sí, entonces creería que era así. Bueno, entonces dando continuidad. Primero que todo, pues debemos saber que es un marco normativo. Un marco normativo es un conjunto de leyes, normas, reglamentos. Esos deben ser aplicables a todas las funciones y actividades que se planeen llevar a cabo. Adicional, pues deben ser identificados para que las actividades se realicen pues, de manera armónica y no vayan a incurrir en riesgos de tipo legal. En la contabilidad pública nos regimos bajo 4 marcos. El primer marco en este caso sería pues el marco normativo para empresas que cotizan en el mercado de valores o que captan o administran ahorro del público. Entonces, la Contaduría General de la Nación expidió en la resolución 037 del 2007 este marco, es decir, lo incorporó. Este marco está conformado por el marco conceptual para la información financiera, las normas de información financiera, el catálogo general de cuentas y la doctrina contable pública. Este es aplicable a las siguientes entidades y negocios fiduciarios, que son las empresas que sean emisoras de valores y sus valores se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisoras. Están las empresas que hacen parte de un grupo económico cuya matriz sea emisora de valores y esta tenga sus valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisoras. Están las sociedades fiduciarias, los negocios fiduciarios, cuyo fideicomitente sea una empresa pública que cumpla con las condiciones establecidas en los literales precedentes anteriores. Están los negocios fiduciarios cuyos títulos estén inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y su fideicomitente sea directa o indirectamente una o más empresas públicas. Los establecimientos bancarios y entidades aseguradoras, los fondos de garantías y entidades financieras con regímenes especiales. Espérame, Karencita, un favor. ¿Cómo es el tema de la presentación? ¿Me perdonas? El marco normativo de la contabilidad pública. Bueno, no hay afán y tranquila. Si están trabajando con otra compañerita, esta parte nosotros no es que la omitamos, ¿no? Sino que ya la vimos en la primera presentación. Entonces, trata de avanzar un poco más, no hay rollo. Sí, profe. Bueno. Vete a lo general y ya, para no desgastarnos ahí, no hay problema por eso. Bueno, básicamente pues el marco normativo para empresas que cotizan y para empresas que no cotizan en el mercado de valores o no captan. Entonces, esta está en la resolución 139 del 2015.
está regida bajo el marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera, las normas de reconocimiento, medición y revelación y prestación de los hechos económicos, entre otras. Este es aplicable para empresas que no cotizan en el mercado de valores, pues como dice el título, ¿no? Que no capten ni administren ahorro del público y que hayan sido clasificadas como empresas por el Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas. Este es un marco de acceso exclusivo para los usuarios dentro del territorio colombiano y se prohíbe para cualquier persona natural o jurídica la reproducción, distribución, modificación y comunicación de estos documentos a través de cualquier modalidad o medio. Está el marco normativo para entidades del gobierno. Este está en la resolución 533 del 2015. Este marco normativo es exclusivamente para entidades del gobierno, el cual está conformado para el marco conceptual y presentación financiera, las normas de reconocimiento, medición, revelación y prestación de los hechos económicos, entre otros. Este, como ya lo había dicho, solamente aplica para las entidades financieras, para las entidades de gobierno que se encuentren bajo el ámbito del régimen de contabilidad pública. Y ya, pues, si quieres continuar con las otras dos, que es más. Bueno, yo me ausento los 5 minuticos que ya me necesitan acá. Adelante el otro grupo, ahorita apenas terminemos esta, ¿vale? Por favor. Vale, profe. Bueno, marco normativo para entidades de gobierno. La contabilidad general. Dime. El otro, ese ya lo hablé. Disculpa. Marco normativo para entidades en liquidación. La Contraloría General de la Nación expidió la resolución 461 del año 2017, en el cual está conformado por el marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera, las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, procedimientos contables, guías de aplicación, el catálogo general de cuentas y la doctrina contable pública. Este es aplicable para las entidades en liquidación que se encuentran bajo el ámbito de régimen de contabilidad pública, para las cuales exista un acto que ordene su supresión, disolución a fines de liquidación. Y ya con eso finalizaríamos el tema de del marco los marcos normativos. De la contabilidad pública. Ya, si quieren, continúen entonces el siguiente grupo. Gracias. Bueno, buenas tardes. A nosotros nos tocó el presupuesto público. Nosotros escogimos el presupuesto público. Nuestro grupo está conformado por Galvani Peña, Juliet Sánchez, Edwin González, Talía Torres y Luz Amparo Arredondo. Ese tema muy bonito, ¿no? Luz. Permíteme un segundo, 2 minutos, por favor. Vale. Tranquilos que todavía hay tiempo. Nos queda relativamente 1 hora al menos para que pasemos unos 4 o 5 grupos más, ¿vale? Ah, bueno. Listo. Chiquitín. Pasa la otra diapositiva, por favor. Listo.
El presupuesto público general de la nación, pues es una herramienta fundamental para la ejecución de la política económica por parte del Estado. Es un instrumento que se ejerce de función de financiador y proveedor de los bienes y servicios. Los principales objetivos que tiene, pues, es la transparencia en la utilización de los recursos, la asignación de los recursos según la prioridad y el equilibrio entre los ingresos y gastos. Hay normas vigentes que, pues, deben tenerse en cuenta para hacer la planeación y la ejecución de dicho presupuesto. El proceso de elaboración y ejecución del presupuesto. Digamos que la finalidad la tiene el gobierno. El gobierno es el que prepara y elabora el presupuesto mediante anteproyectos que envían las entidades públicas de la nación. Ellos organizan para presentar un presupuesto ante el Congreso de la República. ¿Quiénes son quienes aprueban este presupuesto? El Ministerio de Hacienda, junto con el Departamento Nacional de Planeación, son los encargados de hacer esta financiación del presupuesto. ¿Sí? El gobierno somete el proyecto ante el Congreso de la República, quienes hacen los ajustes pertinentes o si autorizan lo del presupuesto. Esto tiene 5 pasos, que es la elaboración, la aprobación, la ejecución y control y evaluación. La elaboración la hace el Ministerio de Hacienda. ¿Sí? La aprobación la hace el Congreso, la ejecución es digamos, el permiso que le dan al Poder Ejecutivo para ejecutar este presupuesto. Existe un control entre esos quienes, hay unos organismos que controlan de que se cumpla toda esta función del presupuesto, y lo último es la evaluación, que son, digamos, la Corte quien evalúa si el presupuesto se utilizó de correcta manera. Este presupuesto se debe presentar la primera semana del mes de abril para que el Congreso, dentro de sus debates, apruebe y haga los ajustes pertinentes al presupuesto de Colombia. Clasificación de los ingresos. Bueno, tenemos 5 clasificaciones de los ingresos. Entre esas están corrientes, recursos de capital, contribuciones parafiscales, fondos especiales, ingresos de los establecimientos públicos. Los corrientes son fondos de recursos de superávit de la nación, que son tributarios y no tributarios. El recurso capital incluye excedentes de los establecimientos públicos y utilidades de la empresa. Estos excedentes son financieros, recursos del crédito, recuperación de cartera y donaciones. Contribuciones parafiscales, únicamente las administradas por el Estado. Fondos especiales son únicamente administradas por el Estado también. Y ingresos de los establecimientos públicos son los ingresos corrientes y recursos de capital. Clasificación de los gastos. Tenemos 3 clasificaciones de los gastos, que son el funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. El funcionamiento son gastos de personal, gastos generales y transferencias. Estos deben cumplir a cabalidad todas las funciones asignadas en la Constitución y la ley. Los servicios de la deuda son deuda interna y externa, destinados para el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al pago de las amortizaciones, intereses, comisiones e imprevistos originados por las operaciones de crédito público. Inversión son las erogaciones que les permiten incrementar la capacidad de producción y la productividad en el campo de la infraestructura física, económica y social. Principios presupuestales. Tenemos 9 principios presupuestales. Está la planificación, la anualidad, la universalidad, unidad de caja, programación integral, especialización, inembargabilidad, coherencia macroeconómica, homeostasis presupuestal. ¿Qué significa la planificación? Son planes gubernamentales de largo, mediano y corto plazo. La anualidad es el presupuesto que tiene vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año en curso. La universalidad es la totalidad de los gastos que se presentan a ejecutar. La unidad de caja recauda todos los ingresos, fondos común para erogaciones del Estado.
Programación integral. Los programas deben contemplar simultáneamente los gastos de inversión y los de funcionamiento necesarios para su ejecución y operación. Especialización. Deben guardar estricta relación con el objeto y funciones de la organización. Inembargabilidad. Las rentas y recursos del capital que integran el presupuesto no pueden ser materia de embargos. Coherencia macroeconómica, armonía y ser compatibilidad con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República. Y homeostasis presupuestal es el incremento real del presupuesto de rentas, incluida la totalidad de los créditos, y deberá guardar congruencia con el crecimiento de la economía de tal manera que no genere desequilibrio macroeconómico. Ese, mi estimada Luz Amparo, ese es el problema en el que estamos ahorita metidos. Por eso la gente va a salir a marchar el 28 de este mes, porque supuestamente, ¿verdad?, no se cumple la homeostasis presupuestal. Por eso se habla de una nueva reforma tributaria, que por más bonita que sea, pues de una u otra manera termina afectando, ¿no?, las finanzas públicas del Estado. Pero muy bien, ahí vamos bien, excelente, adelante. Bueno, la malversación de los fondos, este es un delito grave que otorga cárcel. Está, digamos, regido por el Código Disciplinario Único de la Ley 734 del 2012, en el artículo 48, literal 22, de las faltas gravísimas. Uno de, digamos, de las faltas gravísimas es asumir compromisos sobre la apropiación de presupuestos inexistentes o en exceso del saldo disponible de la aprobación, o que afecten vigencias futuras sin contar con las autorizaciones pertinentes. Este es uno de los casos graves que, digamos, se pueden imputar para cargos y ir a cárcel. Buenas tardes. En el presupuesto también encontramos la regla fiscal. Esta ley es la 1473 de julio de 2000. No te escucha mucho, Julie, porfa. Ya, profe. Listo. Bueno, la regla fiscal es la ley 1473 de julio 5 del 2011. Esta ley lo que busca es expandir, que se garanticen la sostenibilidad del gobierno a largo plazo de las finanzas públicas y contribuir con la estabilidad macroeconómica del país. Lo que busca es blindar el manejo fiscal hacia el futuro de la sostenibilidad fiscal de todos los recursos financieros. En esta podemos encontrar las precisiones del acto legislativo de la sostenibilidad, que se encuentran dos puntos. Uno es que no afecta a las tutelas ni derechos fundamentales de los colombianos, y la otra que no atenta contra el Estado social del derecho. También encontramos que impone dos condiciones sobre los ingresos y los gastos del gobierno central. El primero, el gasto debe seguir la evolución del ingreso de largo plazo o ingreso estructural, y el segundo es el gasto no puede superar este ingreso estructural de acuerdo al Producto Interno Bruto que se tenga en el momento en el país. Para resumir un poco todo lo que pues ya mis compañeros dijeron, pues básicamente la preparación del presupuesto se realiza, digamos, empieza desde las entidades de planeación de cada una de las entidades públicas, digamos de las oficinas de planeación, las cuales entre febrero y marzo deben hacer como sus presupuestos o sus planeaciones de lo que se van a hacer en cada una de estas entidades. Se debe presentar a la dirección de presupuesto, y esta dirección de presupuesto pues evaluará, digamos, estos presupuestos, los montará
y en la primera semana de abril, digamos, se presenta el proyecto ante el gobierno. El ministro, digamos, de Hacienda es el que, digamos, radica este presupuesto ante el Congreso. Digamos, el Congreso ya se reúne para discutir el monto total. Primero discuten como un monto total de este presupuesto. Luego hay una segunda sesión para mirar si tienen que quitar o modificar algunas cosas de este presupuesto. Seguido a eso, pues ya viene la autorización o la aprobación de dicho presupuesto. ¿Qué puede pasar en estos presupuestos? Pueden pasar que pueden dar, digamos, saldos a favor, o sea, que pueden dar saldos a favor en el presupuesto o valores menores. Digamos, cuando son los valores mayores, pues digamos, pues deben de eso esa reserva debe quedar como para próximos años, para cosas futuras. No se puede gastar ese dinero, sino tiene que invertirse o dejarse ahí quieto para digamos, años, para los siguientes años, para hacer otros proyectos. En caso de que sea menor, pues ahí es donde, digamos, viene el tema de los impuestos, viene el tema de financiación, digamos, de todas maneras tienen que, de alguna manera, cumplirlos y, digamos, de alguna manera financiarse o sacar los recursos de algún lado para poder, digamos, cumplir con ese presupuesto. Esto es básicamente lo que pues, quería, como hacía a grandes rasgos, lo que significa el presupuesto, compañeros. Buenas tardes. ¿Ven mi pantalla? Sí, yo ya. Sí, compañero. Buenas tardes. En nuestro grupo nos tocó el déficit fiscal y la deuda pública, presentado por Nelson Enrique Garzón, Joana Marcela Flores, Asblady Paola Flores y quien les habla, Jaime Ronco. Para empezar, debemos mirar qué es el déficit fiscal. Entonces, esto se produce cuando en una administración pública los gastos son mayores que los ingresos fiscales, como los tributos y cotización, en un periodo de tiempo que normalmente es de un año. Siguiente. Las consecuencias que tienen el déficit fiscal puede ocasionar faltante de liquidez. También se ve que el gobierno trata de solucionar su déficit aplicando políticas restrictivas, es decir, reduciendo sus gastos y aumentando los impuestos. Austeridad en el gasto, mi estimado Jaime Ronco. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, sí, señor. ¿Qué tema es, hijo, el que están tocando junto con Joana? Déficit fiscal. Listo, muy bien. Ahí vamos bien. Ahí les estoy prestando atención. Listo, sí, señor. También esto es consecuencia de que un gobierno gasta mucho, el cual eleva la demanda de bienes y servicios y tienden a elevar los precios. Siguiente. Bueno, de acuerdo a lo que comentó nuestro compañero Andrés, pues para Colombia, todos, para este 2021 es prácticamente más hacia el 8.6% del Producto Interno Bruto de Colombia, reveló el ministro de Hacienda, y prácticamente va alto. Al cierre del 2020 se tenía una previa del 7.6, iniciando el 5.1% inicial del 2021. Esto ha obligado a que se subaste también los títulos de mercado test, también por 42 billones de pesos. Todo esto pues ha conllevado, o ha sido pues el escudo de la pandemia. COVID-19, que pasa a nivel mundial desde el año 2020, y pues obviamente esto ha generado un retroceso en todos los indicadores macroeconómicos que han obligado a que el gobierno tome medidas de choque y por lo tanto se gaste las reservas del banco para así poder mantener y empujar el desarrollo de la economía mediante subsidios y mantener una economía para que no se genere un hueco fiscal aún más grande
el que se prevé. Bueno, ¿qué es una deuda pública? Son todas las obligaciones insólitas del sector público contraídas en forma directa o a través de agentes financieros. Esto podemos decir que es una herramienta del gobierno para definir sus gastos en el tiempo y así puedan cumplir con funciones que se les encomienda. Aquí también hemos escuchado hablar sobre la deuda externa y la deuda interna. La deuda externa es el conjunto de obligaciones que tiene un país con acreedores que residen en el extranjero. Y pues el Banco de la República reveló que en enero de 2021 el saldo de la deuda externa de Colombia alcanzó los 156.834 millones. Esto a que equivale a un 5.8%, a un 51.8% del PIB del país. La deuda interna es aquella parte de la deuda pública que se encuentra en manos de los propios ciudadanos del país. De acuerdo con algunos registros que hizo el ministro de Hacienda, la deuda del gobierno nacional cerró en enero en el 58.1% con proporción del PIB. Los tipos de deuda pública. Acá hablamos de las letras del Tesoro, son títulos de deuda pública emitidos por el Estado como modo de financiación y pues estos tienen un vencimiento, está entre los 6 y 18 meses. También se habla de los bonos del Estado, es un tipo de inversión basada en el sistema deuda mediante el cual se presta dinero a un gobierno a cambio de una tasa de interés acordada. Buenas tardes. Las obligaciones del Estado. Estas se tratan de un producto muy similar a los bonos del Estado, aunque con diferencias en los plazos que en este caso son mayores. Son las que se emiten obligaciones a 10, 15 y 30 años, por lo tanto estamos ante inversiones a muy largo plazo. También tenemos que las letras, los bonos y obligaciones pueden comprarse en el mercado primario, en el momento de la subasta o en el mercado secundario después de la subasta. ¿Cuál es la diferencia entre el déficit y la deuda pública? El déficit es la diferencia existente entre los ingresos y gastos públicos en un periodo determinado. Y la deuda, en esta se refleja los déficits acumulados durante varios periodos. Si, por ejemplo, hablamos de la deuda del 2016, se sobreentiende que no es la generada durante el año, sino el acumulado hasta ese corte. Hasta ahí sería toda la presentación, profe. Listo, chicos, muy bien. Felicitaciones. Siguiente grupo, ¿qué tema es? Vea que ahí humildemente nos salió bonito el esquema, ¿sí ve? El que no vino, te lo perdió. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Todos tardes. Disculpa, Chip, profe, el tema. Listo, muy bien. ¿Les aparece en la pantalla? ¿Ya les aparece en la pantalla? Sí, compañero. Ok. Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Lina Rocío Caicedo, Jessica Tatiana Rodríguez, Fabio Rodrigo Pinilla.
A nosotros nos correspondió cuentas chip. ¿Qué es cuentas chip? Es el consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública chip. Es un sistema de información diseñado y desarrollado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, programa FOSI, Programa de Fortalecimiento y Sistema de Información Financiera Territorial, para que con la adecuada reglamentación y estructura procedimental canalice la información financiera, económica y social de los entes públicos hacia los organismos centrales y el público en general, bajo la administración y responsabilidad de la Contaduría General de la Nación. El objetivo del chip es mejorar la capacidad de seguimiento y control de las autoridades nacionales territoriales y de la ciudadanía en general sobre la información proveniente de las entidades públicas colombianas, así como apoyar la definición de políticas públicas. Usuarios del chip. Los usuarios del chip son la Contaduría General de la Nación, las entidades públicas, los usuarios estratégicos, las universidades y centros de investigación, la comunidad en general y los usuarios de información. Sigues, Rodrigo. Componentes que integran el chip. El sistema de información está integrado por un conjunto de componentes que tienen un propósito específico. ¿Cuáles son? El chip central permite la administración del sistema y de las entidades. Web de entidad, funcionalidad del sistema que permite a las entidades reportantes actualizar los datos básicos de la entidad. Aplicativo del web, bodega de datos, almacena la información histórica de las diferentes categorías de información reportada por las entidades obligadas. Página web del chip, permite a las entidades públicas, órganos de control y a la ciudadanía en general tener acceso a diferentes funcionalidades del chip. Chip local permite actualizar las estructuras de los formularios que comprenden una categoría y transmitir información después de un proceso de validación. Sistema de evaluación institucional permite a las entidades reportantes, entes de control y funcionarios del CGN realizar comparaciones y seguimientos a los valores reportados en la categoría de información contable pública, convergencia frente a otra. El sitio FTP, protocolo de transferencia de archivos, permite a los usuarios estratégicos de información acceder desde un equipo remoto a un servidor de datos de la CGN para descargar la información recepcionada a través del sistema chip. ¿Qué información contiene el chip? Contiene información económica, social y ambiental relacionada con la contabilidad, la tesorería y el presupuesto de las entidades estatales. Asimismo, puede tener la información de notas generales y específicas y los informes de control interno contable. Además, cuenta con los reportes de los diarios morosos del Estado, reportes del formulario único territorial sur, seguimiento, monitoreo y control a los programas de alimentación escolar. Y los recursos de control primaria infancia. El motivo de la creación del CIP es la necesidad por parte de las dependencias del gobierno central de contar con información financiera territorial para diversos propósitos tales como seguimiento macroeconómico y financiero, control y evaluación de la gestión fiscal, definición de los montos a transferir las entidades territoriales, adopción de políticas macroeconómicas, control del endeudamiento y agregado, la preservación del equilibrio fiscal y financiero del Estado, los organismos de control fiscal, las deberías del ciudadano común, también demandan información financiera territorial para atender sus propias responsabilidades institucionales o para propósitos académicos, investigativos o de información general. Horario, el servicio del chip y la mesa de servicio. El servicio del chip, la página web está disponible las 24 horas de todo el año para realizar las consultas, y el reporte de información puede realizar acorde a los plazos establecidos y la disponibilidad de respectivos actualizadores para cada una de las categorías a reportar. Y la mesa de servicio atiende
Soporte técnico telefónico de lunes a viernes de 8 a 4:30 de la jornada continua a través de un PBX. Gracias. Esa sería nuestra exposición, profe. Listo, chicos. Muy bien. Cuenta Chip. ¿Y qué tema sigue? ¿Cuál es el orden, mi estimada compañerita monitora? Profe, sigue Lady Estela Manrique Muñoz. ¿Ya está presente? Aparentemente no, profe, no señor. Creo que debe ser la chica que está sola y que me dice que ella sola no lo va a presentar, sino que lo envió por un video. No estoy mal, ¿no? Creo haber visto eso. Pero no, no hay rollo. ¿Quién continúa después de ella? Sigue Jennifer Perilla y Carolina Rojas. Adelante, chicas. Hola, profe, buenas tardes. Ya vamos a compartir. Vale, tranquila. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Ok, gracias. Claro, lo colocas en presentación, papi. Listo, compañera. Vale. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Jennifer Perilla. A nosotras nos correspondió el tema proceso presupuestal. Pues, estamos conformadas por Carolina Rojas y mi nombre es Jennifer Perilla. Bueno, el presupuesto, pues como ya lo hemos visto en el anterior grupo, es una herramienta que permite al sector público cumplir con la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de la población, de conformidad con el rol asignado al Estado y a la economía de la sociedad de un país. El presupuesto del sector público nos permite encontrar diferentes formas de definirlo, como lo podemos encontrar como plan económico a corto plazo del gobierno, cuantificación económica de las políticas económicas del gobierno o expresión
contable del plan económico del sector público. Siguiente, Caro. Listo. Bueno, entre las técnicas tenemos para el proceso presupuestal, lo podemos encontrar como presupuesto tradicional, presupuesto por programas, el presupuesto base cero y el presupuesto de resultados. Y cuando decimos que existe una economía en el Estado, es cuando adquiere bienes y servicios para las mejores condiciones posibles, pues, del país. Entonces, luego con la aparición del estado de bienestar surge la necesidad de hacer más eficiente el uso de los recursos públicos y los presupuestos comienzan a identificar los productos outputs que a entregar por el Estado. Allí entra en escena la relación insumo-producto. Cuando el Estado combina los recursos de la mejor manera posible, podemos hablar de eficiencia. ¿Me pasas al siguiente, Caro, por sí? Sí, señora. Gracias. En este proceso de presupuesto podemos encontrar 4 etapas, que la primera comprende la formulación o la programación del presupuesto, su aprobación, su ejecución y seguimiento, y por último el control y evaluación de este presupuesto. En el primero tenemos la formulación, que en el artículo 24 de la ley número 24.156, el Poder Ejecutivo Nacional fijará anualmente los lineamientos generales para la formulación del proyecto de ley de presupuesto general. Así, la formulación comienza en marzo, cuando la Secretaría de Hacienda prepara el calendario a la disposición del presupuesto. Además de esto, dice que el artículo 25 del decreto 1344 del 2007 dice que en el proyecto de ley de presupuesto está conformado por 4 datos importantes, que es objetivo y metas a alcanzar, cantidad de cargos y horas de cátedra, información física y financiera de los proyectos de inversión. En la segunda etapa del proceso presupuestal encontramos la aprobación. Una vez formulada el presupuesto, pasa a la Cámara de Diputados y de esa manera se da inicio a la aprobación del presupuesto. No es obligatorio, pero también se presenta en la Comisión de Presupuestos y Hacienda por el Ministro de Economías y Finanzas Públicas, quienes aparte de brindar información adicional si es cuando sea necesario. El Congreso puede aprobar, modificar o devolver el presupuesto para que sea corregido o modificado. Si se incrementan los gastos, se debe justificar el por qué. Pero pues hay el Congreso pues nos puede hacer puede entonces aprobar o rechazar dicho presupuesto. También se han visto casos de que el presupuesto ha sido rechazado. Y cuando eso ocurre, lo que se elige es el del año anterior. El siguiente paso, el tercer paso, es el de la ejecución. Una vez promulgada y convertida a ley, el presupuesto, una vez se ha aprobado el presupuesto, se efectúa la distribución de los gastos por programas y partidas y de los recursos por rubros, convirtiéndose ya en un presupuesto operativo. La ejecución del presupuesto se registra contablemente por el lado del gasto de acuerdo a lo devengado, mientras que de los recursos por lo percibido, y se cierra, su cierre se realiza cada 31 de diciembre. Los gastos se dividen en 3 etapas. El gasto comprometido o compromiso, el gasto ordenado y el gasto pagado. El gasto comprometido es el monto reconocido en el presupuesto por bienes obtenidos o servicios devengados ya establecidos en la programación presupuestal.
El ordenado para pagar las entidades públicas tienen ciertas fechas, ciertos cortes para hacer sus pagos. Aquí vamos a hablar de la deuda flotante y la deuda consolidada. Y aquí se hace una operación. Cuando tomamos los gastos acumulados, cuando tomamos los gastos comprometidos y le restamos el gasto ordenado por pagar, obtenemos los residuos pasivos que corresponden a las deudas consolidadas. Y cuando hacemos la resta de los gastos ordenados por pagar menos los gastos pagados, nos queda como resultado las obligaciones de tesoro. La suma de los residuos pagados más las obligaciones de tesoro dan como resultado a la deuda flotante, que también es llamada deuda a corto plazo. Y por último, encontramos el control. El control externo lo realiza el Parlamento a través del análisis de la cuenta de inversión, que consiste en la rendición del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo al control mediante las cuentas del cumplimiento de las funciones del Estado en relación con el. Asimismo, existe un control interno de la propia administración, ya sea en aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, que es llevado adelante por la Sindicatura General de la Nación y por las diversas unidades de auditoría. Esa sería pues la presentación del proceso pues, presupuestario. Listo, profe, sería. Yo creo que el profe se ocupó, entonces pues vamos a continuar. El siguiente grupo que va a exponer está compuesto por Alejandra Monroy y quienes habla Jessica Gómez. Ya les comparto pantalla, compañeros. Muchas gracias. Bueno, nosotros les vamos a compartir los aspectos generales a tener en cuenta en cuanto a la aplicación de la Ley 1096 de 2005 que corresponde a la Ley de Garantías. Uy, pero espérenme, ¿cómo así? O sea que ya vamos a acabar. Sí, profe, sí, señor. Uy, este grupo es la maravilla. Habemos 28 conectados, ¿qué pasó con el resto? ¿Se fueron? ¿Fueron saliendo? Bueno, válido también, eso es lo de menos, jóvenes. Muchas gracias a los que estamos presentes, los que quedan, los que les gusta realmente de pronto socializar, ¿no? Concentrarse, enfocarse en estos temas. Adelante, hijas, para no quitarles tiempo. Aplicación Ley 96 de 2005, Ley de Garantías Electorales. Artículo 38. Prohibiciones a los servidores de participar en política. La infracción de alguna de las anteriores prohibiciones constituye falta gravísima. Acosar, presionar o determinar en cualquier forma a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política. Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública a excepción de lo autorizado en la presente ley. Favorecer con promociones, bonificaciones o ascensos indebidos a quienes dentro de la entidad a su cargo participan
en su misma causa o campaña política sin perjuicio de los concursos que en condiciones públicas de igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibilidades a los servidores públicos. Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública con el objeto de influir en la intención de voto. Aducir razones de buen servicio para despedir funcionarios de carrera. ¿Me regalas la siguiente, Aleja, por favor? Numerales 1, 2, 3 y 5, artículo 2, Ley 1150-2017. Modalidades de selección pública. Primero, licitación pública. Segundo, selección abreviada. Tercero, concurso de méritos. Quinta, mínima cuantía. Regla general. Artículo segundo, numeral 4, Ley 1150-2007. Eventos de contratación directa. A, urgencia manifiesta. B, contratación de empréstitos. Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. G, cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. H, para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse o determinarse a personas naturales. Y el arrendamiento o adquisición de inmuebles solo en estos eventos. ¿Me regala la siguiente, Aleja, por favor? Artículo 38, parágrafo, prohibición a alcaldes, gobernadores, secretarios, gerentes y directores de entidades celebrar contratos, convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones. Bueno, Colombia compara eficiente, circular 18/2015 y circular única, actualizaciones del 16 de abril de 2019. Sí, se podrá acudir a las demás modalidades de selección, incluyendo la contratación directa, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Sí, prórrogas, modificaciones o adiciones y la cesión de convenios o contratos interadministrativos suscritos antes del periodo de restricción, siempre que cumplan con los principios de la función administrativa, de la gestión fiscal y demás aplicables al régimen de contratación estatal. No desarrollar procesos de contratación al interior de las entidades para favorecer actividades políticas que impliquen patrocinar causas y campañas. Aleja la siguiente, por favor. Bueno, hay algunas situaciones en las que hay que tener en cuenta sobre la ley de garantías, que son las siguientes. ¿Puede un funcionario en sus redes sociales opinar sobre la política? La actuación debida es que los funcionarios públicos tienen prohibido expresar sus opiniones personales sobre la política a través de cualquier medio, como redes sociales, correo personal o institucional. ¿Es permitido que se envíen correos institucionales que contengan opiniones políticas? No. Eso implicaría cometer una falta disciplinaria y violar las restricciones de la ley de garantías. ¿Se puede prestar un parque, una vía, una plaza o un escenario público para una campaña de un candidato? Sí, contando con la autorización de la autoridad respectiva. Otra situación que se presenta es, digamos, si se puede la autoridad local iniciar obras sociales durante la vigencia de la ley. Sí se puede, siempre y cuando no asistan candidatos o voceros de partidos políticos mientras estén en campaña. ¿Puede el nominador nombrar a un servicio público en periodo de prueba? Sí, está obligado a nombrar un periodo de prueba al funcionario que ganó la convocatoria. ¿Puede adelantar procesos de contratación directa al interior de la entidad? Sí. La restricción para esta modalidad de contratación no aplica para las elecciones territoriales, salvo contratos y convenios interadministrativos. Otra situación que se puede presentar es si la entidad puede celebrar convenios interadministrativos. La debida actuación es que no. Si implica erogación de recursos públicos, si son a título gratuito, están permitidos. La violación de la ley de garantías trae como responsabilidades
una responsabilidad penal en el Código Penal y la responsabilidad disciplinaria de la Ley 1952 del 2019, que sería el Código General Disciplinario. De la responsabilidad penal, el artículo 422, intervención en política, generaría una multa y pérdida del empleo o cargo público. El artículo 408, violación de régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, tendría una prisión de 5 a 18 años, una multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 6 a 18 años. El artículo 410, contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Eso acarrea una prisión de 5 a 18 años, una multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 6 a 18 años. Y ya si una falta es un poco más grave, la responsabilidad sería disciplinaria. Según el artículo 48, clases y limitaciones de sanciones disciplinarias para falta gravísima. Destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años para faltas gravísimas dolosas. Destitución e inhabilidad general de 5 a 10 años para faltas gravísimas realizadas con culpa gravísima. Y suspensión en el ejercicio de cargo de 3 a 48 meses e inhabilidad especial por el mismo término para las faltas gravísimas realizadas por culpa grave. Estas son las sanciones que recibirían al no cumplir con la ley de garantías. Listo, chicos, muchas gracias. Listo, jóvenes, muchas gracias. Yo pues le estaba, como no estoy presentando, ¿me confirma algún grupo si hace falta, por favor? ¿Falta algún otro grupo? Antes de yo indicar aquí la puntada final. Estamos hablando de la unidad número 4, ¿cierto? Es claro para los que estamos y lógicamente para todos de que la actividad 6 y la 7 se entregan a la fecha 30 de abril, ¿cierto? Sí, señor. O sea, en estas 7 me imagino yo que aquí van a aparecer, como yo les decía a ustedes, ¿no? Los 12 o los 11 grupos en referencia que hayan, ¿verdad? Que son 12. Y la actividad 6, ya por acá igualmente he evaluado algunas, ¿sí? Sobre la información presentada. Sin embargo, para no dudar, habíamos quedado, qué pena Daisy que cogí aquí la tuya, me disculpas, de una vez para estar más tranquilos y más seguro, ahí solamente es subir, espérenme que abra para no decir de pronto algo que tenga en mente y no sea, para no equivocarnos. Listo. Vamos. Por acá la actividad, listo, las de las contabilizaciones, ¿no? Las del taller, ¿no? De las entidades de gobierno para el uso del catálogo de cuentas, ¿vale? Sí estoy bien, ¿verdad? Sí, señor. Sí, profe. Listo, estimados. Entonces yo les voy a agradecer un favor especial. Recuerden que nuestra materia realmente tiene fin en clases como tal la próxima fecha, que es el 1 de mayo. Yo trataré de esperarlos máximo con ajustes de notas, incluyendo lunes y martes, 3, 4 iba a decir de junio, no, de mayo. Entonces, please, no se me vayan a salir todavía del grupo del WhatsApp, porque me falta todavía la otra semana enviarles una información, ¿sí? Hay material complementario, hacer el cierre, como les dije, como debería ser, y pues colorín colorado, este cuento ya va terminando, ¿no? Pero muy bien, yo los vi muy chéveres ahí en la participación. Sí ven que muchas veces 2, 3 personas hacemos ruido y después, cuando ya somos la mayoría, siempre salen a flote las cosas buenas, como son lógicamente ustedes, estudiantes. De antemano yo también me voy despidiendo, yo les agradezco su paciencia, su tolerancia, su comportamiento, su aprendizaje. Créanme que desde lo más profundo de mi corazón yo me voy quedando con contextos de personas que ven materias conmigo. No solamente se trata de serlo, sino como tal hay que parecerlo o indicarlo en las sesiones. Y a mí, en mi parte, me agradó haberlos tenido en estas clases. Un abrazo para todos, los quiero mucho, que estén muy bien, ¿vale? Feliz tarde, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.
Gracias, Buenas profe. tardes. El sábado tenemos clase con su merced, ¿cierto? No, hija, porque es festivo. Entonces, lo que yo trato es de enviarles un material en este transcurso de la semana. Ustedes suben las 2 actividades que les hace falta y ya. No hay rollo por eso. Ah, ok, profe, que no me acordaba que era festivo. Gracias. Tranquila, un abrazo, cuídense. Igual, profesor.